Hola colegas, me da mucho gusto saludarlos, soy el profe Oscar y te invito para que juntos hablemos de docencia con respecto a este anexo 1, el cual considero que es muy importante verlo en este consejo técnico en su primera sesión porque nos indica cómo llevar a cabo nuestro programa de mejora continua. Muy bien, en un video anterior ya vimos los cuatro pasos, los tres primeros pasos para hacer el PMC y ahorita vamos a hacer objetivos, metas y acciones. Pero bueno, para que irnos con orden, recuerden cuáles son las fases del programa de mejora continua, pues es el diagnóstico, la planeación, implementación, seguimiento y comunicación de avances y logros. Bueno, pues vamos a hacer énfasis en la fase número 2, que es la planeación. Un rápido recordatorio de los pasos anteriores. El primer paso que vimos fue la lectura crítica de la realidad. En el taller intensivo se identificaron las barreras de aprendizaje y participación para este ciclo escolar y se relacionaron con uno o varios de los ámbitos del PMC. Muy bien. Eh, Paso número 2 para este programa de mejora continua es el diagnóstico. Obviamente la problemática que se dedujo de la lectura de la realidad se debe de categorizarla, es decir, clasificarla en cómo afecta el desempeño de los estudiantes. Un ejemplo, aquellos alumnos que no entregan tareas, por decir un ejemplo. Paso número 3, seguimos con el diagnóstico. Ya las clasificamos, ahora vamos a identificar los rasgos de la problemática. ¿Por qué no entregan tareas? Entonces aquí es una serie de preguntas que tenemos que llevar de la mano para saber por qué de esa problemática o de esa barrera. Y posteriormente, ya que se hicieron las preguntas adecuadas, se anotan las descripciones, que es el análisis de lo que queremos y podemos cambiar desde el ámbito escolar. Obviamente, por ejemplo, a lo mejor ese análisis me lleva a que los materiales para las tareas son difíciles de conseguir o son algo costosos o a lo mejor son tareas muy repetitivas, etcétera. Eso lo va a llevar a cabo en la descripción. Y bueno, ya que tenemos esos tres primeros pasos, vamos con el cuarto, que son la redacción de los objetivos, metas, indicadores y acciones, recordando que tienen que tener una visión de mediano a largo plazo y de no llevarse a cabo, pues obviamente incrementaría el abandono escolar. Pues vamos a ver cómo se hacen estas. Vamos con los objetivos. Muy bien, recordar que un objetivo orienta las acciones, precisa de qué manera se procederá y declarará la finalidad de emprender tal proceso. Se establece el principio y se revisa durante su ejecución y es el punto que determina al finalizar si se cumplió lo establecido o programado. Muy bien, para tener un buen planteamiento de los objetivos deben ser claros, es decir, en lo que se quiere lograr y que está relacionado con la problemática que se quiere atender. No debe quedar duda de que el objetivo contribuye a la mejora de la situación desde un ámbito educativo, no hay que perder eso. Muy bien, recursos y tiempos. Hay que considerar si tanto los recursos como el tiempo cuenta en la escuela, lo que va a permitir que se alcance ese objetivo. Y también, obviamente, lo que decía, el ámbito educativo. Hay que ser muy concretos para saber si la escuela tiene la capacidad de transformar esa realidad o esa problemática con este objetivo. Muy bien. Una buena redacción de los objetivos permitirá, por un lado, ser claros en lo que se quiere lograr y por otro, poder derivar de él las metas. Entonces, vamos a ver cómo se redactan los objetivos. Primero, el qué. Se inicia con un verbo en infinitivo. Así se precisa la intención con más claridad. El verbo describe el objetivo, por ejemplo, identificar, comparar, aplicar, etc. Posteriormente viene el para qué. Para completar el enunciado se da respuesta el para qué del objetivo, es decir, se explica la finalidad, por ejemplo, con el fin, para, etcétera. Y por último, la última parte del objetivo, ya tenemos el qué, ya tenemos el para qué, viene el cómo. Mediante, a través de, obviamente son algunas frases que podemos ocupar. Se termina el enunciado, el cómo se logrará el objetivo, por ejemplo, o utilizando. Muy bien, entonces ahora vamos a ver este ejemplo que viene en el anexo número 1, donde viene el ámbito participación de las madres y los padres de familia, la cual es nula. Problemática. Apoyo para el estudio y aprendizaje de las niñas y niños que faltan constantemente y que obviamente no tienen un buen apoyo en casa. Ahora sí, recuerden, el verbo tiene tres partes, el qué, el para qué
y el cómo. Muy bien, entonces vemos el objetivo. Fíjense, viene la primera parte, el qué, con mi verbo. ¿Qué se busca? Obviamente basado en la problemática, fortalecer los aprendizajes de niñas y niños en riesgo de rezago por inasistencia. Estamos relacionando las personitas que faltan, obviamente, y vamos a fortalecer sus aprendizajes. ¿Para qué? Que es lo de color rosado. Para que no vean afectadas sus trayectorias educativas. El cómo, mediante la implementación de estrategias de apoyo que involucren a estudiantes, docentes y familias. No hay que olvidar que esta nueva escuela mexicana hace mucho, pero mucho énfasis en la comunidad. Entonces, la reacción de los objetivos tiene que buscar esa unión escuela-comunidad. Muy bien, y así quedaría en un ejemplo de un objetivo bien redactado con el qué, el para qué y el cómo. Ok, es importante considerar el recurso y el tiempo y sobre todo si es alcanzable desde el ámbito educativo. Muy bien, es recomendable plantear pocos objetivos, de ahí la importancia de la priorización. De nada sirve establecer un programa de mejora continua con muchos objetivos si no se cumplen. No hay que perderlo de vista porque el que mucho abarca, poco aprieta, colegas. Ok, vamos por las metas. Bueno, dice así, ¿qué son las metas? Son la expresión medible de los objetivos y se expresan puntualmente los compromisos que el colectivo docente en su proceso de mejora continua. Pues vamos a ver cómo se redactan estos compromisos. Muy bien, ¿qué características debe tener una meta? Deben ser concretas, alcanzables, medibles y demostrables. En su redacción, retoma el objetivo y especifica qué o a quién se aplica la meta, qué va a medir, cuál es el cambio que se espera, en cuánto tiempo se cumplirá. Y el cumplimiento es importante que se definan indicadores o evidencias que servirán para dar seguimiento a su avance o cumplimiento. Muy bien, entonces seguimos con este caso. Ya tenemos el verbo, fortalecer los aprendizajes de niñas, niños en riesgo de rezago por inasistencias para que no se vean afectados sus trayectorias educativas mediante la implementación de estrategias de apoyo que involucren a estudiantes, docentes y familias, es decir, la comunidad. Ahora sí, mi meta debe ser concreta. ¿Qué rasgo o qué lapso estoy poniendo al finalizar el ciclo escolar? Recuerden que tiene que ser a mediano o a largo plazo. Yo recomiendo mucho que traten de ponerlo a finalizar el ciclo escolar. Medible, en este caso, el 80% de las niñas y niños que faltan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se busca alcanzar ese 80%, para lo cual ya en su lectura de la realidad ya tuvieron que sacar la estadística de esos niños que normalmente no asisten. Y por último, demostrable. Frecuentemente tienen promedio de aprovechamiento de 8 más. Eso quiere decir que la meta busca que el 80% de esos niños tengan un promedio de 8 más al finalizar el ciclo escolar. Muy bien, vamos por los indicadores. ¿Qué es un indicador? Refiere a una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos en el proceso. Ahora sí, ya tenemos el objetivo, ya tenemos la meta, que es al finalizar el ciclo escolar, el 80% de las niñas y niños que faltan frecuentemente tienen un promedio de aprovechamiento de 8 más. Vamos por el indicador. Es el porcentaje de avance de estudiantes en riesgo de rezago con un promedio final de 8 más. Eso quiere decir que vamos a observar el porcentaje de avance. ¿Basado qué? En el promedio, que puede ser de 8 o más. Muy bien, vamos con lo siguiente. Vamos con las acciones. Vamos con esta redacción de las acciones y es importante lo siguiente. ¿Qué son las acciones? Son las que hacen realidad las metas para lograr los objetivos que se han planteado. No deben confundirse con la tarea de organización o logística ni con tareas cotidianas. Para describir una acción se debe considerar en qué consiste, cómo se desarrollará y a quiénes está dirigida. Ok, pues vamos a ver con las acciones. Primero los tiempos. Una acción puede repetirse en el transcurso de un periodo de tiempo o puede realizarse por única vez. ¿Quién lo va a decidir? El colectivo. Si es solamente una vez en el ciclo escolar o se va repitiendo durante todo el ciclo escolar. Puede empezar al inicio del ciclo escolar o bien programarlas para diferentes momentos. En la planeación es conveniente especificar el inicio y duración
de la acción para dar más claridad. Muy bien, responsables de estas acciones, decidir quién o quiénes son los responsables de que la acción se implemente de acuerdo con lo planeado. Y por último, pues los recursos con los que contamos para estas acciones pueden ser humanos, pedagógicos y técnicos. Ahora sí, hay que recordar que una buena redacción de los objetivos permitirá, por un lado, ser claros en lo que se quiere lograr, por otro, poder derivar de las metas y así a través de las acciones poder concretarlos. Que no se nos olvide, colegas, esa parte. Y pues ya tenemos toda esta parte, ya tenemos el objetivo, que es fortalecer los aprendizajes, ya tenemos la meta, que al finalizar el ciclo escolar, el 80% de esos niños. Y por último, vamos a medir a través de un porcentaje el avance si realmente logramos el 80%. Ahora sí, vamos con ejemplos de acciones. Vamos a ver en qué consisten, cómo se desarrollan y a quién se dirige. Ok, pues bueno, vamos a mostrar aquí nomás una acción. Dice así: en el mes de noviembre, al concluir el primer periodo de evaluación, identificar en la evaluación cada grupo a las niñas y niños en riesgo de rezago por inasistencias. Nota, las acciones son en todo el ciclo escolar. Eso quiere decir que va a ser una acción que se va a repetir. Entonces, miren, aquí ponemos los responsables, que son los docentes, el tiempo, que es todo el ciclo escolar, y el seguimiento, que es el avance. Entonces, aquí estamos poniendo en qué consiste la acción, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo se va a desarrollar? Pues con los niños y niñas en rezago. ¿Y a quién se dirige? Pues a todo el colectivo docente a través del ciclo lectivo. Y también es importante destacar quién van a ser los responsables en tiempo y seguimiento. Muy bien, entonces, por último, colegas, pues ya está todo. Quedaría así, redactado mi ámbito, mi problemática, mi objetivo, todo va ligado, la meta, mi indicador, mi acción o acciones y pues obviamente la parte de la gente responsable. Y esa es la forma en que se redactaría el proceso de mejora continua. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí y nos vemos en el siguiente video para que juntos hablemos de docencia. Saludos.